estuvimos hablando de las invitaciones que el Señor está haciendo. Entonces, el domingo estuvimos hablando de Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Ok? Nos hacía el Señor esta invitación que fuésemos a Él, todos los trabajados y cargados, que Él pues hace descansar. Esta hermosa y preciosa promesa que el Señor ha hecho, porque ahí va implícita una promesa, pero también veíamos que en esa invitación pues hay otros elementos que cuando lo leemos como muy por encima, sin detenernos a hacer como una exégesis, un estudio un poco más profundo sobre lo que dice cada frase y cada palabra, y formamos el contexto en sí, esos versículos, nos dimos cuenta de que ese venía a mí los que estoy trabados y cargados, está hablando también de que aprendamos de él que es manso humilde. Entonces veíamos cómo en este solo versículo nos está hablando el Señor de ser mansos, de ser humildes, de ser sencillos, de entender y comprender que todo es de Él, que todo proviene de Él, bueno, y otras características muy importantes para nuestra vida, ¿ok? Esas predicaciones, les recuerdo, pronto las estaremos pues subiendo al canal eh, para que podamos volver a escucharlas, estudiarlas, que siempre es bueno. Entonces, en esas invitaciones que hace el Señor Iglesia, nos podemos encontrar con unos aspectos de hecho muy importantes, bonitos pues relevantes para nosotros, para nuestra vida pues cristiana, para nuestra vida ministerial, para nuestra, nuestra facilidad, lo digo yo, de una vida cristiana triunfante. O sea, una vida cristiana que vaya de gloria en gloria, de poder en poder, ¿no? Una vida que se establezca en la fe que es en Cristo Jesús, en la fe de Jesús, y desde ese punto, pues seguir creciendo y afianzándonos en aquello que el Señor espera y quiere de nosotros. Pues Mateo 11, 28, venía a mí lo que estoy cargados, que yo os haré descansar. Y nos hace el Señor pues una cantidad de recomendaciones. Mire que el Señor es tan lindo que lo que nos da es unas recomendaciones, todas en su amor, para que a nosotros nos vaya bien. ¿Ok? Vimos el llamado de los discípulos, eh, y vimos especialmente cómo fue con Pedro y los hijos de Zebedeo, que le dio el Señor que en la red a la derecha. Vemos cómo en la obediencia a esta palabra, estos hombres fueron muy bendecidos, porque dice la escritura que sacaron una gran cantidad de peces, ¿no? Y vimos también como en la primera ocasión, cuando Pedro obedece, se despoja, por eso dice la palabra de mansedumbre, de humildad, de sencillez, se despoja de sí mismo, se despoja de su conocimiento previo sobre la pesca. Él era un pescador profesional, es difícil para alguien que es un profesional en un oficio, y alguien que aparentemente no sabe el tema le diga en un momento determinado cómo hacer su trabajo. Y esto nos enseña a nosotros, iglesia, para continuar y empalmar con el tema de hoy, que nosotros debemos ser humildes en cuanto a que el Espíritu Santo es el que todo lo sabe. El Espíritu Santo conoce lo profundo, lo escondió el Padre y lo escondió el Hijo. Y Él está ahí para hacernos saber esas cosas. Por eso en Juan capítulo 16, el Señor dijo, cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu de la verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. O sea, nos va a enseñar lo que habla el Padre, lo que habla el Hijo, y nos las va a hacer entender a nosotros. Por eso necesitamos sencillez y humildad. Recuerda lo que dice la escritura, que el Señor al altivo, al orgulloso lo mira lejos, pero que la comunión íntima de Yahweh es con los humildes, con los sencillos de corazón, con aquellos que están dispuestos o que estamos dispuestos, mejor como estamos nosotros, a aprender del Señor cada día, a dejarnos llevar, a dejarnos instruir, a dejarnos capacitar por el Espíritu Santo, porque repito, es el que todo lo sabe
todo lo puede y sabe cómo hacer todas y cada una de las cosas que sucedan en esta tierra. Las conoce Él y nos quiere llevar a nosotros en su amor, gracia, voluntad, misericordia y en el perdón que nos ofreció y que nosotros aceptamos en el madero, nos quiere llevar en una vida, te repito, triunfante, triunfante, o sea, una vida que cada día triunfe y crezca por el Señor y en el Señor, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver otra invitación que nos hace el Señor en su palabra, iglesia, y esta invitación es muy, de hecho, muy hermosa, preciosa, como toda la palabra del Señor y las invitaciones que Él nos hace, y va en concordancia a lo que vimos hace el domingo, Mateo 11:28 y todo lo que de ahí se derivó. Esta está en Isaías capítulo 1, versículo del 18 al 20. Isaías capítulo 1, 18, capítulo 1, versículo 18 al 20, ¿ok? Recordemos, iglesia, que estamos viendo las invitaciones del Señor. Esta sería la segunda parte de esas invitaciones del Señor, de esos pasajes que están en la Escritura en los cuales el Señor dice claramente, vení a mí, o te estoy llamando, o bueno, como quiera que sea que se presenta pues delante de nosotros la palabra. Y repito, iglesia, es muy importante que que entendamos esto o que lo recordamos, porque nosotros ya lo sabemos y sé que lo hemos entendido. Recordemos que el Señor lo que quiere, el Señor lo que busca es nuestro bien en todo momento y en todos los sentidos. El Señor, te repito, lo que busca es tu bien y mi bien. Él quiere que nos vaya bien, pero para eso mismo Él deja unas cláusulas para que nosotros caminemos dentro de esas cláusulas, haciendo su voluntad, entendiendo, como repito, hemos venido entendiendo, iglesia, de que Él está con nosotros y lo más importante, que el Señor está por nosotros. Nos está ayudando, nos quiere ayudar y cada vez que nosotros le permitamos, su mano de poder va a estar ahí para ayudarnos, para entendernos y para comprendernos como nadie más que el Señor puede entendernos y comprendernos, ¿ok? Entonces, te decía que todo lo que el Señor hace es para que a nosotros nos vaya bien. El Señor quiere, anhela y desea que nos vaya bien. Él quiere el bien para nosotros. Por eso dice Jeremías, no 29:11, porque yo son los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que esperáis. Porque nosotros esperamos que nos vaya bien. Nuestra esperanza de que nos vaya bien puesta en el Señor es lo que nos asegura que realmente nos va a ir bien, pero muy bien, ¿ok? Así que vamos ahí a leer, ya te dije, Isaías, está ahí en el capítulo 1, versículo 18 al 20. Hay una invitación del Señor y esa invitación dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Aquí nos encontramos algunos tópicos, iglesia, algunas cosas que son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta. Primero, te repito, la invitación del Señor, venid, pero ese venid tiene ahí añadido, ¿no? Un verbo que es un verbo de tiempo o un adjetivo mejor de tiempo. Bueno, los que pilos en español lo entienden mejor, pero dice venid luego, o sea, venid, pero no es venid cuando queráis, no es venid cuando te plazca, ni es venid cuando tú consideres. Mira que el Señor le está dando un requisito ahí, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. ¿Qué quiere decir estemos a cuenta? Estemos a cuentas. Cuando alguien va a hacer cuentas con otra persona, ¿qué es lo que hacemos? Cada uno expone sus argumentos o las pruebas que tiene
las cuentas que hay que hacer, ¿no es cierto? Cada uno tiene, digamos, un recibo, una factura, si estamos hablando pues de cuentas matemáticas, si estamos hablando de facturas de negocios, toda esa cuestión. Cuando alguien se va a poner a cuenta sobre cualquier asunto donde hay un conflicto, que es en este caso, porque en este caso no está hablando de un conflicto, cada uno esgrime sus argumentos, cada uno esgrime sus atenuantes, pero también cada uno esgrime la acusación o la condenación contra el otro. El problema aquí es que contra Dios, ¿qué acusación se puede lanzar? ¿Qué argumento se puede tener contra el Señor cuando Él lo hizo todo, lo ha hecho todo y lo sigue haciendo todo para que la humanidad sea salva? Por eso dice el Señor, vení luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Luego, porque nosotros si recordamos lo que dice la Escritura en cuanto al diluvio, nos vamos a dar cuenta, iglesia, que hubo un tiempo de gracia, hubo un tiempo de favor, mientras Noé construía el arca y le contaba a aquellos que por curiosidad, por qué sé yo, se acercaban de pronto a preguntarle a Noé de qué se trataba, o cuando Noé tenía espacios en los cuales como que le compartía a la gente lo que estaba pasando, lo que Dios le había mandado a construir. Eso es un tiempo de gracia que esta generación no atendió, no quiso, no quiso tomar ese tiempo de gracia. Bueno, lo que el Señor está haciendo ahora es un tiempo de gracia. Y diríamos con el mundo, no, mira que el tiempo de gracia que el Señor está dando es para con su pueblo, para con la iglesia. Sí, claro que sí, el Señor está dando tiempo a la iglesia de que cada día entremos en un proceso de arrepentimiento y una conversión genuina y verdadera, para que cuando venga el día del Señor, no huyamos de Él, sino que antes anhelemos acercarnos a Él, lo dice la Escritura. Vení luego, dice el Señor, vení luego. Ese luego no es, te repito, ya creo que quedó claro, no es de cuando pasado ni o tras mañana, nada, no, no, es venir luego, o sea, venir ya y cuadremos. ¿Qué significa esto, iglesia? Proverbios 18:23. Repito, Proverbios capítulo 18, versículo 23. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Te decía que cuando dos personas van a entrar a arreglar cuentas, como se dice, cada uno esgrime sus argumentos a favor, conocidos como atenuantes, pero también esgrime sus argumentos que tienen contra el otro. Te repito, contra Dios, pues, ¿qué podríamos sacar? O sea que por donde quiera que nosotros miremos, nos desfavorece. O sea, un juicio cara a cara con el Señor, al ser humano le desfavorece. No hay cómo argumentar delante del Padre. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede en este caso? En este caso es donde viene y se manifiesta la bendita gracia, la gracia del Señor Dios Todopoderoso, la gracia que nos salvó. ¿Cuál es esa gracia? Cristo Jesús, Cristo el Mesías, Yeshua el Mesías, Yeshua Emanuel, Dios con nosotros, el Salvador. Ahí, iglesia, es cuando entra a operar la obra de Yeshua en el madero. Isaías capítulo 53, nos gusta mucho este pasaje, especialmente el versículo 4, dice que más Él llevó nuestras dolencias, dolido fue por nuestro pecado. Mira, el pago de nuestra paz. Sí sabe que la paz tiene un precio y tiene un precio bien alto. La paz tiene un precio muy alto. Aquí lo vemos, por ejemplo, hace años que se inició y que bueno, y todavía se habla del proceso de paz como tal. Muchas personas les agradó, a otras muchas no, una división y aún vemos aquí en Colombia cierta división muy marcada por esta situación, porque algunos consideran de que el precio de pronto fue muy alto al negociar la paz, porque tuvo que haber, digamos, como un perdón y olvido. La paz tiene un precio alto. Y la paz que tú y yo recibimos en Cristo y por Cristo Jesús
tuvo el precio más alto que en el universo se hubiese pagado. ¿Sabes cuál fue? El sufrimiento, el padecimiento, la muerte de Yeshua, la muerte del Hijo de Dios. Entonces, por eso te repito, este venir luego y estemos a cuenta, no lo podemos nosotros tomar o hacerlo. Es imposible nosotros presentarnos así nomás, porque perderíamos delante de Dios. No hay argumento. Pero como Yeshua, el Mesías, murió por ti y por mí, por todo aquel que acepte, o mejor, Él murió por toda la humanidad, por la salvación de la humanidad. Pero todo aquel que acepte el sacrificio como tú y yo lo hemos hecho, entonces tendrá el beneficio que da el Señor. ¿Cuál es el beneficio? Que lo repito, Isaías capítulo 53. Mas Él herido fue por tu pecado, por mi pecado, por nuestros pecados herido fue. El pago de nuestra paz fue sobre él. En pocas palabras, él perdió la paz para que nosotros tuviésemos paz. ¿Y cuál es la paz que nosotros tenemos? Bueno, esa paz que tenemos, iglesia, es la que ya no vamos a ser condenados. Es que cuando nos presentamos delante del Padre, o cuando nos presentemos mejor delante del Padre, o sea, que Él nos llame o recoja su iglesia en conjunto, quiere decir, esto es lo que la Escritura nos quiere decir, es que para nosotros ya no hay un juicio de condenación, porque el juicio de condenación lo pagó Yeshua, el Mesías. Por eso dice ahora, venid luego y estemos a cuentas. Mira, a la generación anterior a nosotros, o sea, lo que conocemos como el Antiguo Testamento o antes de Cristo, no tenían este privilegio que nosotros teníamos. Por eso a ellos les tocaba cada año presentar la ofrenda por el pecado. ¿Te acuerdas? En la Pascua sacrificaban un cordero, un carnero, que era hacer memoria, recordación de eso capítulo 12. Ahora bien, cuando Cristo viene, se cumple en él la escritura, dice consumado es, y ese consumado es significa que tú y yo ya tenemos un sacrificio que fue hecho. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice que el que peca voluntariamente, pues ya no hay más remisión de pecado. Dice porque ya el que redime el pecado fue Yeshua Hamashia. Por eso, iglesia, el Señor está diciendo, venid pues y estemos a cuentas. ¿Cómo nosotros sentamos a cuenta delante del Señor confesando nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad? Ya no necesitamos hacerlo cada año, porque eso era lo que pasaba en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, como le conocemos. Cada año, te repito, se presentaba ese sacrificio. Ahora, se presentaban dos carneros, uno que era sacrificado y el otro que era suelto. Ahí está, cuando vemos a Cristo y a Barrabás, vemos representado este acto de lo que era la Pascua. Un carnero se sacrificaba a Cristo y otro se soltaba, se dejaba libre Barrabás. Barrabás nos representa a nosotros, porque todos nosotros merecíamos morir. Sí, éramos nosotros los que merecíamos la muerte. Pero Cristo viene y toma el lugar, por eso se dice que Cristo es el vicario, o sea, quien tomó el lugar de nosotros en el madero. Él, por eso dice la Escritura, se hizo preso para que nosotros fuésemos libres. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos santos. Y por eso es que cuando nosotros, iglesia, nos equivocamos o nos equivoquemos, por favor, no nos demoremos en poner Isaías capítulo 1, 18 inmediatamente por obra. Venid luego, venid ya y estemos a cuentas. Así es que te invito, mientras escuchamos esta predicación,
lo que el Espíritu Santo está trayendo, mientras el Espíritu Santo reargulla tu vida de cualquier tipo de pecado, de maldad, de iniquidad, por favor, haz confesión delante del Señor Dios Todopoderoso. Haz confesión. Ve ya, acepta el llamado del Señor. Recuerda, estamos hablando de las invitaciones del Señor. Venid, venid, venid luego, dice el Señor. Venid luego y estaremos a cuentas. El domingo anterior vimos que en cada uno de estos venid, de estas invitaciones que hace el Señor, va implícita una promesa. De hecho, pues esa promesa está atada o ligada a si nosotros obedecemos a ese llamado que hace el Señor para acudir a Él. ¿Qué pasa cuando yo escucho ese llamado y qué pasa cuando yo no hago caso de ese llamado que me está haciendo el Señor por su Espíritu Santo, por su palabra, que me está diciendo que algo tengo que arreglar con Él? Que hay algo que no cuadra conforme a lo que Él ha establecido, conforme a su voluntad y conforme a lo que Él le agrada. Recuerda, iglesia, tú y yo estamos es para agradar al Señor. Por eso el apóstol Pablo lo dijo claramente, dijo, porque si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos, porque nadie puede servir a dos señores. Nadie puede agradar. Miren nomás, usted no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó. Yo tuve un trabajo donde tenía dos jefes y eso era un quebradero de cabeza, porque entre ellos no se ponían de acuerdo en algunas cosas, en algunos temas, en algunos, perdón, diseños, porque era una fábrica de sombreros. Entonces, pues a mí me tocaba prensar y cada, pues, estilo, digamos, tiene un molde. Y hay veces no se ponían de acuerdo. Y eso sí era bien maluco. Entonces, de esta misma forma, no podemos estar intentando agradar dos cosas ni dos señores. Por eso el Señor dice, venid pues y estemos a cuentas. Estemos a cuentas es, Señor, aquí estoy, yo reconozco, pero también sé que Cristo pagó. Ahora, ¿cuál es mi compromiso, Señor? Pues voy a entrar a caminar en la obediencia a lo que tú has determinado, a lo que tú has escogido, a lo que tú has llamado a que nosotros obedezcamos. Lo conocemos, lo sabemos. Estos días hablaba con alguien de esto, inclusive en una predicación en la iglesia lo tocamos, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 15, en un ayuno también lo veíamos. El Señor manda claramente que nos abstengamos de la idolatría, de la fornicación, de comer carne y pues la carne de los animales ahogados. Digamos a nosotros la iglesia neotestamentaria, los que creemos en Cristo, pero eso no nos dice entonces que podemos matar, robar y que podemos codiciar, no. Recuerda que los 10 mandamientos, que es la ley moral, está totalmente activa, los 10 mandamientos principales. Eso fue lo que recibió Moisés allá en el Sinaí. Por eso el Señor dio, esto es mandamiento perpetuo. Lo que pasa es que en el momento en que Cristo pudo cumplir toda la ley, nos eximió a nosotros de tener que cumplir toda la ley. Recuerda, lo hemos hablado ya en algunas ocasiones, que dice que la ley tiene 613 entre mandamientos, estatutos y decretos. Y además de cumplir la ley ritual, la ley ceremonial y una gran cantidad de cosas que esto componía, que era imposible para cualquier hombre cumplirla. Para esto, con esto el Señor le estaba diciendo a la humanidad que el único camino, que la única forma de agradarle es aceptando, recibiendo a Cristo. Cuando ya nosotros hemos recibido a Cristo, entramos en esa etapa que conocemos como conversión. O sea, cuando el Señor dice venir, pues venir luego y estemos a cuenta, lo que está tratando con nosotros, iglesia, prestemos mucha atención a esto, es el proceso de conversión. ¿Qué es la conversión? Pues bueno, es cuando nosotros empezamos a parecernos cada día más al Señor Jesucristo. Cristo es el molde.
Eso es lo que nos identifica como seguidores de Cristo, pequeños cristos o cristianos, como llamaron a la iglesia en Antioquía. Esos son los del camino, como le llamaron en Jerusalén. Los del camino, cuando el apóstol Pablo, precisamente, Saulo de Tarso, antes de ser convertido a apóstol, tomado por el Señor, dice que Saulo respiraba amenazas de muerte, dice que iba arrastrando a todos los del camino. Así nos llamaban los del camino, porque seguíamos el camino que el Señor dijo que íbamos a seguir. ¿Cuál camino es? El camino angosto, a través del cual o al cual se accede o se entra por la puerta estrecha, donde no cabe mucha cosa. Cabemos ahí, digamos que raspaditos nosotros, para caminar libres, como el Señor quiere que caminemos. Entonces, ¿qué pasa cuando me equivoco? Tengo que inmediatamente rectificar delante del Padre, hacer ese cambio, confesar y estar dispuesto a cambiar, a dejar aquello que está convirtiéndose o que me está mejor haciendo que yo falle, que yo peque, que yo desagrade aquello que al Padre le gusta. Venid pues, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Entonces, cuando el Señor nos hace esta invitación, recuerda, te repito, todo esto trae una promesa consigo. Dice el Señor, si vuestros pecados fueron como la grana es un rojo intenso, ¿ok? La grana, el color y grana es un rojo intenso, o sea, es un rojo, como dicen por ahí, subido de tono, es un rojo fuerte. Pero dice el Señor, sin importar eso, sin importar qué tan sucio haya sido tu pecado, tu maldad, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Te recuerdo, esa fue la obra de Jesús en el madero, y que la obra de Jesús en el madero aún nos cubre hoy cuando nos equivocamos, pero siempre y cuando estemos dispuestos a ir y a ponernos a cuenta. Estemos a cuenta, ya lo vimos también, es que yo llego delante del Padre y expongo mis argumentos. En el caso del Señor, pues más que poner unos argumentos, es simplemente, el argumento es decir, Señor, me equivoqué, te pido perdón, te fallé, falté, mi Dios y mi Rey, falté, te falté, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Perdóname. Cristo, aquí estoy. Lávame con tu preciosa sangre, este pecado, esta iniquidad. Mira lo que acabo de hacer, mira lo que acabo de decir. Mira aún, Señor, lo que acabo de pensar. Hay veces nos asaltan unos pensamientos que sabemos que no son agradables delante del Señor. Eso, iglesia, no es religiosidad ni ser religioso. Eso, iglesia, es ser sensible a lo que el Padre quiere y busca en nosotros. Es, Señor, me equivoqué. Te pido perdón. Recuerda lo que el Señor nos dice en Mateo 11:28. Aprendí de mí que soy manso y humilde. Eso es mansedumbre y eso es humildad. Señor, me equivoqué. Te pido perdón. Y antes que entrar y echarle la culpa a toda la humanidad y que los únicos inocentes somos nosotros y hasta victimizarnos, ¿no? Para tratar de cuadrar algo incuadrable, entonces simplemente ser humildes y sencillos. Mira que tanto el domingo como ahora estamos viendo unas invitaciones del Señor y esas invitaciones conllevan a lo mismo, al arrepentimiento, al cambio de vida, a comenzar ese proceso de conversión que ya te toqué alguito de ello, te complemento. Ese proceso de conversión, dice la Escritura, es que hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud, a la anchura, a la profundidad del varón perfecto. ¿De quién? De Cristo Jesús. O sea, el proceso de conversión no es más que el trabajo diario, iglesia. Escúchame, trabajo diario, diario, en disposición a parecernos a Cristo el Señor cada día más y más. Entonces dice el 10 de Isaías 18, capítulo 1, versículo 18, dice, si fueran rojos como el carmesí también es un rojo, pues ahí lo está diciendo, un rojo intenso, es un rojo que tira como
lo vemos como a sucio, ¿no? El grana es un rojo que es más bien como brillante, como llamativo, y el carmesí es un rojo diferente, es como más oscuro, digámoslo así. Dice, vendrán a ser como blanca lana. Vendrán a ser como blanca lana. O sea, ¿cómo así? El pecado viene a ser como blanca lana. Estamos hablando de ese proceso de que reconocemos y lo que quiere decir es que la sangre de Cristo tiene la capacidad de hacer ese pecado totalmente, digamos, invisible, ya no cuenta, siempre y cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Por favor, ir luego. El Señor nos dice, venir luego, nosotros decimos ir luego y presentarnos delante del Señor. Versículo 19, si quisiereis y oyereis. Si quisiereis y oyereis. ¿Sabes qué nos está diciendo la escritura aquí? Esto es si tú quieres. Esto es si yo quiero. Esto es que el Señor ya puso las cosas claras, como dicen por ahí las cartas sobre la mesa. Ya está expuesto todo el plan. El Padre lo dio a conocer, ya no hay misterio. Esto era un misterio para aquellos que vivieron antes de Yeshua. Por eso cuando Yeshua se manifestó, los fariseos no creyeron que fuese el primero. Segundo, los sorprendió la aparición de Yeshua. Por eso el mismo Juan el Bautista, lo leímos, ¿no? Ahí en Juan y en Lucas mismo dice también la escritura, nos cuenta de cómo cuando Jesús comienza a hacer los milagros, Juan estaba ya preso, ya Herodes lo había hecho llevar preso, ¿no? Cumpliéndole el deseo a esta mujer que de hecho era la mujer de su hermano y que no era lícito tener y era lo que Juan el Bautista le recalcaba mucho a este hombre y a la misma mujer esta. Entonces, ¿qué pasa? Él está ya preso, está en la cárcel, y dice la escritura que manda un par de sus discípulos a que le digan a él, a que le pregunten a Jesús si Jesús es el Mesías, el que había de venir, el que estaban esperando, o hay que esperar a otros. Juan quiere partir estando totalmente confiado, estando totalmente persuadido, seguro de que cumplió su tarea y que aquel a que él estaba preparando el camino se había ya manifestado. O sea, ya estaba listo para él decir, ya terminé mi carrera, ya hice lo que me correspondía, ya me puedo ir tranquilo. Mira lo hermoso cuando nosotros comenzamos y nos dedicamos a hacer aquello que el Padre quiere que hagamos. Eso nos llena a nosotros, simplemente iglesia, de una certeza y una convicción tan interna que la verdad es que los temores y el miedo a la muerte y todas esas cosas se van diluyendo en medio de esa confianza, de esa certeza y esa convicción de saber que hemos cumplido aquello que el Padre pues quiso que nosotros hiciésemos mientras nos tuvo en esta tierra. Entonces mira cómo nos muestra aquí este pasaje, si quisieres y oyereis y comiereis del bien de la tierra. Cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos, el Señor le está diciendo, mira, los ciegos ven, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos cantan y danzan, bueno, y los leprosos son limpiados. Hay gozo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Le está diciendo en pocas palabras a Juan el Bautista, puedes descansar, reposar en paz. ¿Ok? Entonces, dice, si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. ¿Cuál es la promesa aquí? Si tú te impones, Mateo 11:28, lleva mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Qué quiere decir esto? El yugo y la carga son la obediencia. Porque el yugo impide que tu carne se desborde. Era con el yugo puesto en los lomos de los bueyes o de los asnos que se obligaba la fuerza de estos animales y con unas cuerdas
podían dársele la dirección que se necesitaba que tomasen. Ese es el yugo que el Señor nos está pidiendo que llevemos, la obediencia. Eso necesita sencillez y necesita humildad, porque pues, estamos acostumbrados a vivir una vida de cierta manera o a hacer ciertas cosas a las cuales no le prestamos atención si estaban bien ni mal. Teníamos una conciencia corrupta, bien corrompida, entonces la conciencia ya no, como que ya no nos acusaba en algunas cosas, pero viene el Padre a organizarnos esas cosas y eso molesta y eso duele y a veces causa raquiña y causa molestia. En ocasiones, en sesiones de consejería, reuniones de consejería, la gente a veces se molesta, se inquieta y se incomoda. Y algunos quieren irse, algunos en una consejería me ha pasado ya en 2 ocasiones que simplemente la gente se ha parado y se ha ido, pero han regresado, han regresado, porque han entendido que no es mi palabra y que no soy yo. Pero mira la gente cómo puede llegar en un momento determinado a sentirse confrontada, simplemente irse. Otros no quieren venir y hablar, no quieren venir y conversar porque saben que van a ser reargüidos, que van a ser confrontados y prefieren vivir en una manera mala de vivir. Dice aquí, si no quisierais y fueseis rebeldes y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espadas, porque la boca de Yahweh lo ha hecho. Este 20, mira cómo termina diciendo, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Aquí es donde está el lado sello de la moneda. La moneda tiene cara, pero también tiene sello. Por eso la Biblia, Hebreos 4:12, nos dice que la Biblia, la escritura, la palabra del Señor, mejor, la palabra es como una espada de doble filo. Aquí nos está diciendo también del otro lado. Ah, si tú quieres, bueno, ok, vas a comer del bien de la tierra. Si no, ya estamos viendo. Si fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. Esto hace parte de la palabra. Hay personas, hay gente en el mundo sobre todo, que quisieran que le quitáramos esta parte a la escritura, que les habláramos nomás, comeréis del bien de la tierra, pero es que también hay otro lado. Y este otro lado te lo estoy mostrando porque mira lo que termina diciendo, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. ¿Qué quiero decirte con esto? Que sabemos y entendemos nosotros que todo lo que Yahweh ha dicho, cada una de sus promesas terminan cumpliéndose, se han venido cumpliendo la escritura plenamente. Así es que, ¿qué te digo con esto? Lo que el Señor te ha prometido se cumplirá, solo que hay unas cláusulas. ¿Cuáles cláusulas? Bueno, cuando el Señor te dio la promesa, te puso unas cláusulas, te dijo, si tú haces esto, yo haré esto, y así porque así funcionan cada una de las promesas de nuestro Padre Celestial. Estas promesas que son generales como esta es una promesa general, es una promesa dada a todo el pueblo, ¿no? En general, está dando el Señor una promesa que dice que comeréis del bien de la tierra solo si quisiereis y oyereis. O sea, si atiendes a la voz del Señor tu Dios, si atiendes a la palabra que el Señor ha venido hablándote a través de las predicaciones, a través de cuando lees la escritura en tu casa, cuando te metes a orar y que sientes esa situación, cuando alguien sin más ni más te dice algo y tú sientes que es el Señor que te está hablando, porque eso suele suceder. Hombre, obedezcamos, seamos sencillos, seamos humildes, porque hay una gran promesa de parte del Padre. Y esa promesa dice que comeréis del bien de la tierra. Esto va unido, atado, enlazado, iglesia, con Deuteronomios capítulo 30, versículos primeros del 11 al 15 y saltar al 19. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 al 15. Dice la palabra del Señor así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? ¿Quién nos está hablando la palabra? Mira, lo está diciendo en el tiempo de Moisés en Deuteronomio. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Recuerda, el Padre no te va a colocar una carga que tú no puedas cargar. Él es un Dios de amor. Él sabe que tanto nosotros resistimos. Por eso la misma escritura dice, iglesia, que Él no nos va a dejar ser tentados, porque sabemos quién es el que tenta, más allá de lo que nosotros podamos resistir. Y también nos dice, el Padre no nos va a probar más allá de nuestra capacidad de resistir. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a este cabezón de
de Caín en Génesis, en el capítulo 4. Mira lo que el Señor le iba a Caín en Génesis capítulo 4, en el versículo 3, cuando lo vio que el rostro de Caín había cambiado. ¿Por qué había cambiado el rostro de Caín? Porque según Caín, Dios era injusto. ¿Y por qué Caín pensaba esto? Porque dice la escritura que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no le agradó la de Caín. Mira cómo un hombre o una persona henchido en su orgullo, esto le impide reconocer que lo que está pasando es porque él mismo la embarró. ¿Ok? Aquí te estoy hablando para con Dios. Yo sé que tú has escuchado gente que habla unas cosas horribles de Dios, que uno siente temor por esa persona. Uno dice, Dios mío, qué miedo estar junto a esta persona. Oiga, qué miedo hasta escucharla hablar. Qué forma de hablar tan fea que tienen contra Dios. Están heridos, pero cuando uno ve, lo que realmente está herido es su orgullo, su prepotencia, porque hay palabra que le está diciendo que está mal. Y de pronto el Señor les habló y les dio la oportunidad de tantas cosas y no la tomaron, no la aceptaron, siguieron por sus malos caminos y las consecuencias entonces hacen culpables al Señor. Pero mira lo que está diciendo aquí Génesis, eh, capítulo 4, versículo 1 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Esto es lo que nos deja aquí un paréntesis bien amplio en cuanto a dónde salió la esposa de Caín. Dice, por voluntad de Yahweh he adquirido varón, lo que quiere decir Dios en su sabiduría hermosa y preciosa les había dado primero hijas mujeres, ¿ok? Por eso por voluntad de Yahweh he adquirido varón, hace la diferencia. O sea, Caín no era un hijo más, B no era, digamos, el primer hijo ni era un bebé más, sino que salía con una característica, fue que varón, ¿ok? Varón. Recordemos que la escritura tiene algo que pone al varón como cabeza y siempre ha sido así, y por eso las mujeres, digamos, no son nombradas tanto en el principio, pero mujeres no se preocupen porque si lo vemos en ya ahora con Cristo y en el Nuevo Testamento, como así le conocemos, a la era cristiana, ¿no? Vemos a las mujeres en unos papeles muy activos en medio de la iglesia, en medio del pueblo, pero también lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que esto se usó para precisamente por movimientos feministas y por ateos que se unieron con los feministas para hablar bobadas, digo yo, cosas que no convienen ni siquiera repetir en contra del Señor Dios Todopoderoso. Entonces dice ahí, por voluntad de Yahweh adquirió varón, versículo 2, cuando después, perdón, dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Uno pastor de ovejas y el otro labrador de la tierra. ¿Sabes cuál es la diferencia aquí? Que el pastor de ovejas tiene que confiar más en el Señor, porque eso no depende de sus fuerzas. O sea, no depende del pastor, primero, que las ovejas se apareen, ¿sí o no? No depende del pastor. Segundo, no depende del pastor que va a parir la oveja, macho o hembra, o en qué condiciones viene, y menos en el tiempo en el que estamos hablando, cuando no había ni ecografías ni nada de esas cosas. Ahora yo trabajé en una clínica veterinaria y uno se queda impresionado. Se le da a veces mucha mejor atención a un cachorro que a los mismos hijos. Sí, yo eso lo vi en algunas partes. Le pasaba algo al cachorro, a la perrita y corría. Y hay veces con los hijos no era así. Y eso, tremendo. Pero bueno, no me voy a meter con eso ahora. Igual los animales hay que amarlos, hay que cuidarlos, pero son animales. No hay que humanizar tanto a los animales como está sucediendo ahora. Entonces, dice el versículo 3, perdón, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas,
de los más gordos de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Mira lo que dice la ofrenda de Caín, trajo una ofrenda a Yahweh, así de sencillo. Dice que Abel trajo de lo mejor. O sea, ¿qué quiere decir esto, iglesia? Cuando tú y yo nos preocupamos por dar lo mejor a nuestro Padre Celestial, pues ¿qué podemos esperar del Padre, hombre? Lo mejor. El Señor dice en la Escritura que habrá diferencia entre el que le sirve al Señor y entre el que no le sirve. O sea, tú y yo que le estamos sirviendo al Señor, hombre, se va a ver una diferencia. Y tú me dirás, pastor, pero es que a veces la diferencia no se nota. Déjame decirte que yo sí la noto en tu vida y en todo aquel que ha hecho de Jesús a su Señor. Le pueden pasar las cosas a dos, pero siempre vas a ver, le pasa lo mismo a dos, pero siempre vas a ver la diferencia entre aquel que le sirve o aquel que tiene a Yeshua como Señor, que teme al Señor y que quiere agradarlo. Vas a ver la diferencia. Vas a ver que la reacción es muy diferente. Entonces, sí hay diferencia, hay mucha diferencia entre el que sirve a Dios y entre el que no lo sirve. Aquí no está hablando de ministerios. Escúchame esto, iglesia, por favor, porque una vez hablaba con alguien y casi que, en serio, casi que enojado. No había entendido ese pasaje, qué quiere decir. Y haré diferencia entre el que me sirve, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. El que le sirve al Señor es todo aquel que aceptó a Cristo, porque con el solo hecho de tú aceptar a Cristo, está cargando, está pesando sobre ti un testimonio que sabes que otros lo están viendo y aunque tú no te imagines, le estás sirviendo al Señor. Porque ya te lo dije, es muy diferente la reacción tuya a otro, y esa reacción tuya que es diferente, que marca diferencia, le habla a otros que qué bueno ser cristiano, qué rico tener lo que él tiene o lo que ella tiene, qué bueno. Si ves que hay una gran diferencia entre el que sirve y entre el que no le sirve, y te repito, aquí no está hablando de ministerio, aquí no está diciendo que porque yo soy pastor, entonces voy a tener más privilegios, más prebendas delante de Dios que tú, porque de pronto tú no pastoreas, pero resulta que tú dentro del cuerpo eres un miembro que tiene un oficio y lo estás cumpliendo. Por eso te digo y te reitero, el Señor no hace asesión de personas, ¿ok? Aquí no está hablando de ministerios, aquí está hablando de las dos condiciones, del hombre que se arrepintió y el hombre que no se arrepintió, ¿ok? De la humanidad que entendió el mensaje y sigue queriendo agradar al Señor, cumpliendo lo establecido en el mensaje, y aquel que aborrece, desprecia, menosprecia y le da la espalda al Señor para no seguir este mensaje. ¿Cuál mensaje? Las buenas nuevas, el evangelio de salvación. De eso es que está hablando cuando dice: veré la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Pero bueno, continuemos, iglesia. Entonces dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sabes algo? Satanás menospreció el privilegio que Dios le dio, privilegio que nosotros aceptamos. Perdón, él menospreció lo que Dios le dio, mientras que nosotros apreciamos la oportunidad que el Señor nos dio. Por eso ahora Satanás, aquí como Abel, dice aquí que Abel miró dice perdón, que Abel, que Caín, perdón, se ensañó en el versículo 5 de Génesis 4, perdón, se enseñó, dice Caín, en gran manera, y decayó su semblante, y desde ahí empezó a maquinar cómo matar, cómo quitar de en medio a su hermano, porque él creía que matando a Abel, entonces Dios iba a obligar al Señor a prestar toda su atención sobre él, y que la única ofrenda que se podía presentar entonces era la de él. Igual equivocado estaba. Ya ves que mató a Abel, y entonces Dios le dio otro hijo a Eva. Pero mira lo que lo que te quería mostrar aquí. Satanás está ensañado contigo y conmigo, ¿sabes por qué? Por esto, porque al Señor le agrada que nosotros primero hayamos aceptado el sacrificio de Jesús y que ahora estemos procurando dar lo mejor para el Señor. Eso a él le molesta. Que nosotros estemos en esta hora, a través de esta plataforma Zoom,
escuchando palabra, dispuestos a ser instruidos y capacitados por el Señor. A él le molesta y eso hace que quiera ensañarse. Pero no te preocupes, no tengas miedo, porque a todo lo que él quiere ensañarse, hay una protección del Padre sobre tu vida que le impide a él hacer lo que quisiera hacer contigo, tu hogar, tu casa, tu familia. ¿Ok? Así que nada que temer. Al único que le tenemos, al único que tememos como tal, el temor, el único que hay en nosotros es el temor a Yahweh, que es que el principio de la sabiduría. El temor a Yahweh es principio de la sabiduría. No queremos fallarle al Señor. Ese es el más hermoso y el más precioso de los temores. Miedo a Satanás no le tenemos. Para nada. Para nada. Con nosotros está aquel que venció a Satanás. Y con nosotros está aquel que ha enviado a Satanás al abismo, que arde con fuego y azufre por la eternidad. Entonces, cuando esto pasó, Caín se ensañó y ya entiendes ahora tú por qué Satanás está ensañado y quiere ensañarse con la humanidad, porque la obra prima o suma de nuestro Padre Celestial de la creación fue la raza humana, el ser humano, el hombre, fue la perfección, digámoslo así, de la obra de Dios. Por eso desde el principio buscó engañar, por eso desde el principio buscó separar al hombre de Dios. Y ojo, iglesia, porque eso es lo que sigue haciendo cada día el enemigo, intentar separarte del Señor. ¿Ok? Por eso tenemos que ser cuidadosos y no dejar apartarnos del Señor de ninguna forma, ni en nuestra mente, ni en nuestros sentimientos, ni en nuestras emociones, que nada, nada, nada nos aparte del Señor. Que ninguna de estas cosas nos aparte del Señor, porque esa es la obra del maligno. Desde el principio, te repito, trabajó duro por apartar al hombre de la presencia del Padre y mira que lo consiguió. Mira que lo consiguió. Ahora nosotros, Cristo con nosotros, Cristo en nosotros, nos protege, nos cuida y nos guarde. Por eso te repito lo que dice Isaías capítulo 1. Iglesia, ten mucha atención por favor con esto. 19 dice, si quisieres y oyereis. Si quisieres y oyereis. Y el Señor le dijo acá a Caín, para complementarte esto. Mira lo que el Señor le dijo a Caín en el versículo 5. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Mira lo que hace el de su venganza, hasta hace que el semblante caiga, que la gente viva en esa amargura, con el único propósito de vengarse y no más. Y lo que hacen es dañarse ellos mismos. Dice el versículo 6, versículo 7, perdón. Si bien hiciereis, no serás enaltecido. Si bien hiciereis, no seráis enaltecidos. Nadie puede hacer mal para que le vaya o esperando que le vaya bien. El Señor le dijo a Caín, si bien hiciereis, no serás enaltecido. Esto es un venir de parte de Dios que le está diciendo, ven, haz el bien para que seas enaltecido. Pero dice el versículo 7, continúa diciendo, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Escucha esto. Esto es para toda la humanidad. Esto no te exime a ti ni me exime a mí por el hecho de que hayamos recibido a Cristo como Señor. Dice aquí claramente, iglesia, dice aquí, y si no, versículo, perdón, 7, si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Escucha, escucha, el pecado está a la puerta. Pero aquí el Señor nos deja una compensación. ¿Qué dice? Con todo esto, a ti será su deseo y tú te ensoñarás de él. ¿Qué está diciendo? Tú, mi hermano, mi hermana, yo, mi hermano, mi hermana, nosotros, mis hermanos, mis hermanas, tenemos la capacidad de Dios por el Espíritu Santo de enseñorearnos del pecado. Así de que en esta noche te invito en el nombre de Yeshua Mashiach a que te pongas en cuentas y a paz con el Señor. Recuerda que el llamado del Padre hoy es
Venid pues y estemos a cuenta. Venid pues y estemos a cuenta. Si hoy el Espíritu Santo se está arguyendo que hoy hiciste algo de lo cual debes ponerte a cuentas con el Señor, recuerda, por favor, ponerte a cuentas. ¿Ok? Haz ahí donde estás, haz tu oración. Nadie más te va a escuchar, te va a oír. Dile, Señor, la confesión no se hace de mente, la confesión se hace hablando. No necesitamos gritar, pero el Señor escucha. Así es un susurro, Él lo escucha. Dile, Señor, yo te pido perdón por esto, por aquello, por aquello. Traté mal, hice esto, tú este gesto, te mentí, Señor, engañé, de pronto hasta me robé esa moneda, porque si no te la dieron, te la robaste. Así es sencillo. Cosas como esas. Ponte a cuentas, por favor. Si ofendiste, dañaste a alguien, a tu cónyuge, tu padre, tu hijo, quien quiera que sea, ponte a cuentas. Si aún hablaste contra ti mismo, ponte a cuentas. Vení a mí, vení luego y estemos a cuenta. Vení luego y estemos a cuenta. Y esto es un ejercicio que vamos a hacerlo a diario. Mira lo que está diciendo aquí. Con todo, tú te enseñorearás de él. ¿De qué? Del pecado. Tenemos la capacidad dada por el Padre para enseñorearnos del pecado. ¿Qué quiere decir? Ningún pecado tiene la facultad ni el poder, porque el Padre no se lo ha dado, para enseñorearse de tu vida ni de mi vida. ¿Ok? Mira tan hermoso esto que me está diciendo la Escritura. Ahora, Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 15, que era necesario regresar ahí, dice la Escritura así. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Esto se cumplió con la venida de Cristo. Cristo, el verbo de Dios. El verbo hecho carne es la palabra y vino. Por eso dice, ¿quién pudiera ir al cielo? No, no está en el cielo. O sea, está allá en ti. Está en medio ya de nosotros. El que no ha conocido a Cristo dirá, ¿está en el cielo? No, no está en el cielo, no necesita ir al cielo. Además, al cielo no va a poder ir si no se arrepiente. Tiene que escuchar el mensaje que tú y yo estamos predicando aquí en la tierra. Así como la humanidad en el tiempo de Noé, que como te decía ahora, Dios no le habló directamente a la humanidad, le habló a Noé para que con lo que Noé estaba haciendo, le hablara a la humanidad que estaba alrededor. La humanidad no quiso recibir el mensaje, pero hubo la diferencia con Noé y su familia. ¿Ok? Aquí le está diciendo, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Te repito, te recuerdo, el Señor no nos va a poner algo que nosotros no podamos, con lo cual nosotros no podamos. Y te recuerdo Génesis, por eso de aquí vimos a Génesis, ¿te acuerdas? Con todo tú te enseñarás de él. Ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. No, está aquí. Pasó el mar, pasó el mar, pasó el mar y llegó a estas latitudes. ¿Ok? Ya no está por allá. Los primeros tal vez podrían tener esta excusa, nosotros no. Es más, mira ahorita, te lo decía ahora, nosotros a través del Zoom, mira lo que estamos haciendo. No hay excusa ahora, no hay excusa. Delante de Dios no hay excusa. Por eso decía Isaías, y lo decíamos en principio, ¿no? Ir a cuentas con Dios, ¿quién puede argumentar contra el Señor? Nadie, simplemente decir sencillo y humilde, decir, Señor, la embarré, te pido perdón, me equivoqué, por favor ayúdame, lávame con tu preciosa sangre, restáurame, restitúyeme, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús Amachía, mi posición, Señor, no permitas que el enemigo, Padre eterno, se presente en mí, contra mí con juicio. Cristo, tú eres mi defensor, tú eres mi ayudador, el Espíritu Santo, mi testigo, por favor, Señor, ayúdame. Límpiame en el nombre de Jesús Amachía. Padre, y ayúdame a no pecar más contra ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y el Padre escucha, ayuda, socorre y levanta a sus hijos que claman a él. ¿Ok? Versículo 13, versículo 14, perdón, porque muy cerca de ti está que, mira lo que dice, la palabra
Cristo en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Por qué en tu boca? Este pueblo de labios me honra. Y en tu corazón, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir? Gracias al Señor porque ese no es tu caso, iglesia. Gracias al Señor porque ese no es tu caso. Tú no eres de los que hablan y adoran únicamente boca y que su corazón está lejos. Gracias al Señor. Gracias al Señor, porque tu corazón está unido al Señor Dios Todopoderoso. Y la palabra que sale de tu boca, la sale de tu boca porque la crees y por eso la confiesas. Como dijo el apóstol Pablo, creí por tanto hablé. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Pero esto tiene un fin, tiene una finalidad, tiene una exigencia. Si ves que todas las promesas tienen una exigencia en sí, dice Deuteronomios 11:14, termina diciendo para que la cumplas. Porque nada nos sirve a nosotros saber tantas cosas del Padre, saber tantas cosas de la Escritura, saber lo que el Padre dice y manda si no lo cumplimos. Dice, para que lo cumplas. Por eso el Señor trajo a Cristo, lo manifestó en la tierra, la palabra, el verbo hecho carne, para que nosotros cumpliésemos su palabra, sus mandamientos. Y hizo el apóstol Pedro, dijo, y el apóstol Juan, perdón, dijo, y sus mandamientos no son gravosos en primera de Juan. Entonces dice el versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Esto es todos los días. Mira que estamos hablando de todos los días, el pecado acecha, pero todos los días está el Señor diciéndonos que ha puesto delante de nosotros la vida, la muerte, y nos da un consejo tan hermoso el Señor Dios Todopoderoso. Nos dice, nos alienta a que escojamos la vida para que vivamos nosotros y también, ¿sabes qué? Nuestra descendencia. Precioso el Señor. Mira que nos da una cláusula y a la vez nos dice qué escoger. Padre, gracias. Nos hace el examen y nos da la respuesta. Ese es el Señor Dios Todopoderoso, iglesia. Entonces, mira, 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gracias al Señor Dios Todopoderoso que nos instruyó, nos capacitó, nos enseñó para que nosotros escogiésemos la vida. Por eso hoy, iglesia, estamos celebrando la vida. Gloria al Señor y Dios Todopoderoso, iglesia, estamos celebrando la vida. Amén. Gracias al Señor Dios Todopoderoso.